Buenas tardes y muchas gracias por su presencia en este acto que programa el Foro LVN en colaboración con la Universidad Schiller, a la que, como siempre hago, quiero agradecer su hospitalidad y la posibilidad de que podamos tener esta oportunidad de poder debatir los temas de actualidad. Hoy hemos querido plantear un acto que, sin dejar de ser político, porque lo es, de política exterior además, quiere ser un acto académico por el asunto, pero especialmente por los ponentes. Es importante que introduzcamos no solamente el aspecto más directamente político, que tiene que estar, como es obvio, en este debate, sino plantearlo desde una visión, ya digo, académica, lo que significa Naciones Unidas. Naciones Unidas es el organismo por excelencia que define de alguna manera la nueva arquitectura institucional que se abre paso después de la Segunda Guerra Mundial. Pues no hay un momento histórico de mayor crisis de ese instrumento, y yo no voy a hacer ningún spoiler del debate, sino que vamos a tener la oportunidad de seguir las opiniones de dos expertos: Cristina Mustafa, que es profesora de Relaciones Internacionales y lo es por la Universidad Pontificia de Comillas, con la que LVL, con esa universidad, ha desarrollado una serie de actos sobre populismo, África y otros, que tiene una, yo diría, afectio societatis al foro LVL, porque participa todo lo que su profesión y su familia le dejan, que pues le dejan algo, pero seguramente no lo que le gustaría. Eduardo Trillo es secretario de LVM desde el principio, por lo tanto, me acompañó en esta pequeña odisea que hemos planteado en relación con este foro de encuentro, pero está en su condición de experto también como jurista, también profesor de Relaciones Internacionales de la UNED, y dentro de su expertise está la de los derechos humanos. Y sin más preámbulos, voy a hacer una serie de preguntas. El formato va a ser que yo dirijo una pregunta a cada uno de los ponentes, sin perjuicio de que puedan apostillar lo que consideren oportuno. Después tendremos un coloquio en el que los temas que no hayan quedado claros o que les parezcan a ustedes que conviene, bueno, criticar o hacer alguna reflexión, tendrán la oportunidad. Y la primera y la última pregunta, por indicación de los propios ponentes, que me parece muy correcta, se la dirijo a los dos. ¿Cómo definiríais el estado de la situación de los organismos multilaterales creados a la conclusión de la Segunda Guerra Mundial? Comienzo yo. Sí. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a la Universidad Schiller y, por supuesto, a la audiencia. Vamos a ver, ¿cómo definiríamos? Tenemos que ser breves porque queremos luego hablar con la audiencia o que nos dirijan preguntas. Y yo, claro, sale el fruto académico de contar en qué consistió. Consistió en que en 1945 se creó una organización con la intención de perpetuar, en su caso restablecer la paz y asegurar una seguridad colectiva a través de unos principios estructurales que le hemos llamado un orden basado en valores, pero unos principios estructurales que se fijan como normas. Empiezan, por supuesto, por la igualdad soberana de los estados,
y el respeto a la integridad territorial de los estados, y que sigue por la prohibición del recurso a la Fuerza Armada. Sí que estoy siendo un poco profe, salvo el caso de legítima defensa, y se entrega al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el deber de asegurar la paz y en caso de quebranto mecanismos de seguridad colectiva, obligando también a los estados, que lo recoge la Carta, a utilizar medios pacíficos de resolución de controversias, salvo el caso que tengan que utilizar la fuerza porque se defina y se constate la legítima defensa con proporcionalidad, con todos los requisitos. Ese mecanismo para asegurar la paz se le otorga derecho-deber al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que todos sabemos cuál es su composición primigenia y actual, con miembros permanentes y no permanentes, y unanimidad de los países. Y además de esos principios de igualdad, de renuncia a la Fuerza Armada, de seguridad colectiva a través del Consejo de Seguridad, también se asegura el principio de respeto, por supuesto, de autodeterminación de los pueblos del dominio colonial o extranjero. Eso tiene su tela, porque no es cualquier autodeterminación, sino la autodeterminación de los pueblos del dominio colonial o extranjero, y eso está explicado por resoluciones posteriores muy claramente, y de la defensa por parte de los Estados miembros de los derechos humanos y las libertades fundamentales con categoría de derechos universales. Entonces, ese es el núcleo duro de lo que quisieron ser las Naciones Unidas, junto con que para alcanzar ese fin primigenio se crean o adscriben, algunas de las ya existentes, una multitud de organismos especializados coadyuvantes por sectores al fin principal de la perpetuación de la paz y de la seguridad y los mecanismos de seguridad colectiva. Claro, la verdadera buena, como dicen los niños, es que nunca ha sido del todo verdad. Nunca ha sido del todo verdad. Primero, ese orden basado en normas y principios derivados de valores, tarda en llegar. O a lo mejor me quita la razón si no la tengo, o el que no la tengo. Tarda en llegar. Porque hasta el final de la Guerra Fría, aquello no fue cierto. Luego vinieron lo que Emilio Lamo, en su día, declaró los felices 90, en donde, con la caída del telón de acero, la desintegración de la Unión Soviética, pues aquello pareció que podía funcionar. Lo que acabamos de describir como piedra de toque o clave de bóveda del edificio onusiano o posterior a la Segunda Guerra Mundial. Pero claro, fue muy corto, porque con los atentados de las Torres Gemelas, el September 11, ya cambió un poco la cosa. Por tanto, estamos hablando de una década larga, pero una década. Y en lo que llevamos de este siglo, lo que se ha ido es abriendo en ONU, en sus principios estructurales y normas, una herida que ha gangrenado, ha dejado de correr la sangre, y que en este momento la ONU yo la definiría como un organismo no muerto, pero entre la muerte y la vida. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, creo que podemos hablar claro aquí. Pues hay de las 5 potencias que tienen derecho de veto en el Consejo de Seguridad, hay 3 que podríamos llamar hegemones. En este momento estamos todos un poco tocados por algunas cuestiones o bastantes cuestiones de la administración Trump. Pero puede ser Trump y luego puede ser Marco Rubio u otro, o puede ser China, o podría en otro momento ser Rusia. La cosa es que los hegemones han desistido ya siquiera de simular que existen esos principios estructurales. Algunos lo han dicho abiertamente. No tengo otros principios que lo que me dicte mi conciencia. Otros no lo han dicho, pero lo piensan. Y esto se va pareciendo cada vez más a lo que en su día Carl Schmitt definió como una
un gran espacio repartido entre los grandes. Que, por cierto, Smith, aunque su ideología era muy distinta a la de Mao, en su ensayo cita un poema de Mao, muy bonito, por cierto, que dice literalmente: si yo llegara al cielo, cogería mi espada y partiría el mundo y regalaría un trozo, dice Mao, para Europa. Claro, lo escribe en el año 30 del siglo pasado, claro. Ahora ya ni eso. Otro para América y otro para China. Y así, dice Mao, y parafrasea Smith, habría paz en el mundo. Lo que no recoge Carl Smith, pero sí el poema original de Mao, es que termina esa estrofa diciendo: habría paz en el mundo con la misma lumbre y el mismo frío para todos. Eso, claro, Smith, esta cuestión más igualitaria no la coge, pero sí el reparto por zonas. Entonces, me estoy poniendo muy tremenda y ahora enseguida te cedo la palabra, pero en mi opinión, aparte de que hablemos posteriormente de qué se puede y qué no se puede reformar en la ONU, en mi opinión, además de reformar la ONU, que como no la reformemos, pues ya sabemos lo que pasó con la Sociedad de Naciones, no se disolvió nunca, pero pasó a la historia cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. Entonces, no es cuestión de disolver, es cuestión de que va a morir por irrelevancia, como no la reformemos. Pero además de eso, hay que leer, en mi opinión, y esta ya es una cuestión de valoración personal, hay que leer muchas veces, si se quiere, o tantas como se quiera alegrar el alma, el discurso de Carney, del primer ministro canadiense, en Davos, en donde nos invita a reaccionar a las potencias medianas, pequeñas también, pero sobre todo potencias medianas y grupos de Estado, para crear alianzas y poder subsistir sin vivir un poco amenazados. Por tanto, propongo las dos cosas. Por una parte, intentar reformar la ONU en lo que se pueda, ya sé que algunas cosas no se pueden, y además espabilar. Llevamos décadas, especialmente en Europa, viviendo bajo el paraguas jovesiano de los Estados Unidos, una paz kantiana que era bastante ficticia y hoy ya lo podemos decir abiertamente, ya no se da. Gracias, Cristina. Eduardo. Bueno, gracias, Manolo, gracias, Cristina, por plantear este debate sobre la cuestión de las Naciones Unidas. Yo querría ser un complementario con lo que tú has dicho, con lo que por supuesto estoy de acuerdo. En primer lugar, en cuanto al sistema de seguridad colectivo, que es el que establece el principio fundamental de las Naciones Unidas, hay que decir, bueno, pues evidentemente que siempre ha estado cuestionado en el sentido de que esa prohibición del uso de la fuerza nunca realmente existió. ¿Y cuál es la diferencia con la que nos enfrentamos en la actualidad? Pues que este uso de la fuerza, en lugar de dirigirse a otros países, en otros continentes que nos afectaban, ocurre en Europa y eso implica un riesgo para esa comunidad bien pensante y que vive bien, que es el mundo occidental, y por eso hablamos de una crisis del sistema de seguridad colectivo. Entonces, para mí ese sería el punto de inflexión al que añadiríamos ahora pues la unilateralidad de Trump y lo que está haciendo pues de una forma más abierta que otros presidentes norteamericanos, pero parece muy distinta. Lo que sí que me gustaría destacar también es que este sistema ya estaba en crisis. Estaba en crisis porque estas organizaciones también paralelas a la ONU, como son, por ejemplo, la OMC, la OMS, la Organización Mundial del Comercio, Organización Mundial de la Salud, en barrera. La primera, pues porque China fue aceptada en este club de
de la OMC, se benefició de todas las liberalizaciones arancelarias, pero no cumplió un principio fundamental, parece que tampoco tiene deseos de cumplirlo, que es el respeto a la propiedad intelectual, que es base del sistema económico internacional tal como lo entendemos. Con lo cual se cargó, destruyó el sistema de control y supervisión de la OMC. En el caso de la OMS, pues a través de la crisis de la pandemia, pues nos dimos cuenta de la influencia que tenía China en esta organización y cómo incluso era capaz de manipular, tergiversar informes y, por tanto, la eficacia de esta organización que debería estar creando esta sensación de seguridad para todo el mundo en el plano de la salud. Al mismo tiempo, tampoco podemos olvidar las crisis de eficiencia de estas organizaciones. En primer lugar, la eficiencia en el sentido de que muchas de estas organizaciones, con el paso del tiempo, se han duplicado. Por ejemplo, si uno habla de la protección de la infancia, pues tiene varias agencias de la ONU, otras organizaciones, siempre tiene un lío entre ellas en el terreno sobre quién es el que hace tal, cuál es el mandato de cuál, porque todas recibiendo dinero, financiamiento de los donantes internacionales. Por otra parte, el tema de las burocracias que se crean, que son muy pesadas, muy costosas y que es muy difícil de eliminar. Y también, aparte de estos paralelismos, existe también otras cuestiones relacionadas con la eficacia real de estas organizaciones. Cuando uno estudia un poquito el estado de la cuestión de la cooperación al desarrollo y qué impacto real tiene en el terreno y hasta qué punto el dinero alcanza sus objetivos. Por lo tanto, complementaría lo que Cristina ha dicho, daríamos esta imagen de la realidad internacional del aspecto multilateral. Gracias, Eduardo. Yo no he querido hacer referencia a la extensión de las respuestas, pero sí os rogaría que a partir de ahora seamos más concretos. Esta primera intervención es una intervención más de carácter general en la que lógicamente conviene explayarse, o no hay más remedio que explayarse, pero ahora hay diálogo un momento porque si no, cuando lleguemos a la hora del coloquio tendré que cerrar absolutamente el cuestionario y dar la palabra al público, de manera que vosotros tenéis, como decía mi bisabuelo Maura, que vuestra boca sea la medida. Cristina, ¿está el sistema multilateral de la ONU preparado para sobrevivir a una etapa prolongada de unilateralismo estadounidense o depende estructuralmente del liderazgo de este país? A ver, vamos a ver si soy escuela. Depende del unilateralismo. Hay una cuestión coyuntural, pero importantísima, que es que en este momento hay una vis unilateralista clarísima por parte de Estados Unidos, de uno de las tres grandes potencias que hemos mencionado. Pero quiero insistir, es que ese unilateralismo puede durar mucho o no tanto. Porque después de Trump puede venir un Marco Rubio, tener otro tono, pero no va a romper, o venir otro presidente. Pero sobre todo es que tal como yo veo la situación, creo que puede venir otra gran potencia y, cuestionar su gran espacio, como decía Carl Schmitt, y no tenemos... no estoy atacando la política interna norteamericana o ni siquiera en este momento de otra gran potencia, porque estamos viendo, y lo veíamos precisamente ayer o anteayer, cómo
el sistema ANINTRA de Estados Unidos sí que funciona de alguna manera y que se ponen topes a las decisiones excesivas del presidente o del ejecutivo, lo que fuere, ¿no? Por parte, en este caso, del Tribunal Supremo. Pero en general, como puede ser Estados Unidos o puede ser otro, lo que tendríamos que ver es que desde 1989, que es cuando se cae el muro, bueno, o acaba la Guerra Fría y vivimos esos felices 90 hasta ahora, o sea, desde 1989 hasta ahora, ha habido 88 vetos a cuestiones esenciales para la paz mundial y la salvación de muchas vidas, y el 75% de esos 88 vetos han venido o de Estados Unidos o de Rusia, y el otro 25% de China, a veces junto a Rusia. Y por eso traía mi lista, y esos vetos, que a veces pensamos que solo existimos nosotros y que por tanto, o sea, nosotros quiero decir Europa y esto, ¿no? Esos vetos, no han conseguido asegurar la paz en conflictos de Afganistán, Burkina, Burundi, Camerún, Chad, Etiopía, Haití, Irak, Libia, Mali, Myanmar, Níger, Nigeria, República Centroafricana, Democrática de Congo, Palestina o territorio palestino ocupado, Siria, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Ucrania, Venezuela y Yemen. Y muchas veces se han paralizado resoluciones o propuestas de la Asamblea General muy mayoritarias, con total olvido de aquella famosa resolución de la Asamblea General que tanto citamos mucho los profes de Unión Pro Paz del año 50, de noviembre del 50, en donde la Asamblea General establecía o quería establecer que en el caso de que se bloqueara la paz mundial por veto del Consejo de Seguridad, que la Asamblea asumiría de manera residual la garantía de la paz mundial. Entonces, creo que va a ser difícil. La respuesta es, si no hacemos por reformar las estructuras existentes, estoy muy de acuerdo, luego iremos a la reforma de la ONU, con todas esas duplicidades y excesos de órganos y organismos, por modificar, pero además las potencias medianas y los grupos regionales, de alianzas realistas y digamos, magníficas, pues no creo que se pudiera superar. Pero yo tengo esperanza, claro. Me gustaría añadir, y es que se ha producido grandes bloqueos en situaciones muy críticas y en las que se estaban produciendo grandes violaciones de derechos humanos en distintos momentos de la historia. La Asamblea General, por la resolución que comentaba Cristina, del año 49, ha dado lugar a mecanismos en los que se reafirmaba y se reafirma todavía, vemos, principios de opinio juris importantes para el mantenimiento del jus cogens. Así recientemente, en el caso de Siria y en el caso de Gaza, la Asamblea General ha conseguido establecer una serie de mecanismos por los que se recoge y se registra las violaciones de derechos humanos que se han dado lugar en el terreno para un posible o unas posibles consecuencias en el futuro. Pero aunque esto nunca llegue a suceder, se deja constancia de que esto es derecho internacional, que todos estamos obligados y queda pendiente de su juicio y condena. Gracias, Eduardo. La siguiente pregunta la contestas tú. ¿Te parece en qué medida consideras que hay una posibilidad de revertir las políticas de Trump? ¿Es posible un retorno al multilateralismo? Cristina ya ha apuntado una respuesta, yo creo que negativa a eso, pero quizás tú puedas apuntar en tu criterio. Bueno, yo también lo creo así. Yo no creo que esta
esta tendencia sea reversible, porque primero la política de Trump lo que está haciendo es reafirmar un principio fundamental de la política exterior estadounidense, que es la supremacía del poder norteamericano. Aunque fuera un periodo demócrata, Biden, por ejemplo, lo hizo de otra forma. La diferencia es que Trump lo hace de manera abierta, contundente y aprovechándose de la situación de parálisis internacional. No creo que vaya a cambiar. Los únicos límites pueden venir por la cuestión interna, por unas elecciones parciales que va a haber próximamente, por esta sentencia del Tribunal Supremo que defiende estos principios legales establecidos por la Constitución, pero en el marco internacional la situación está clara. Rusia está desde un proceso de desgaste también irreversible. China no llega al nivel militar de Estados Unidos, se le queda mucho, solo confía, claro, en la superioridad futura tecnológica, y de la Unión Europea, pues mejor no hablar, ¿no? Gracias, Eduardo. Cristina, estamos asistiendo al inicio de un nuevo orden internacional postliberal, o se está tratando solo de una oscilación política temporal dentro de la tradición estadounidense. Bueno, vamos a entender, vamos a ver si puedo contestar brevemente a una pregunta tan larga. Un nuevo orden posliberal, es que antes decías, Cristina, es pesimista. Vamos a ver. Una cosa es que yo vea o quiera ver la realidad y no fingir, porque llevamos en Europa, sobre todo, décadas fingiendo que todo está bien y no estaba todo del todo bien. Lo que pasa es que ahora es obvio, notorio y palmario que no está bien y que no podemos seguir manteniendo o creyendo que vivimos en un mundo de Kant, protegidos por el paraguas hobbesiano de los Estados Unidos, cuando los Estados Unidos ya nos han dicho basta, y con bastante razón en según qué cuestiones, ¿no? Pero que yo creo que va a venir un nuevo orden, claro que va a venir un nuevo orden, porque ese nuevo orden, yo apuesto por Carney, por el discurso de Carney, va a venir por la alianza de las potencias medianas y de los grupos regionales, unas alianzas pragmáticas, desde luego sin renegar de los principios que construimos en el 45 de soberanía, respeto, los derechos universales, etcétera, pero con una cierta astucia para sobrevivir y para poder tener la autosuficiencia, para empezar, alimentaria, energética y, por supuesto, de defensa y, como no, tecnológica. Y eso a través de alianzas entre nosotros, porque diría Benedetti, juntos codo con codo somos mucho más que dos y mucho más que tres, pero además hay que intentar reformar la Carta de Naciones Unidas, que si no, desaparecerá, o sea, irá por intrascendente. Gracias, Cristina. Entramos ahora en un tema que de una manera indirecta se ha planteado ya en las intervenciones que se han hecho, que es la financiación de la ONU. Parece que Estados Unidos está en la posición de reducir de una manera drástica su financiación. Entonces, la pregunta es ¿qué actores internacionales pueden de alguna manera cubrir el vacío que se queda? Puede ser actores como la Unión Europea, China, ¿cómo lo ves? Bueno, desde el punto de vista financiero, los estados que tienen esa capacidad serían los miembros de la Unión Europea, China, los miembros del Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico, y en Asia también, pues Japón y Corea, quizá, Corea del Sur, y luego tendríamos Nueva Zelanda y Australia. De todas maneras, los mecanismos de reforma de la ONU que establece la Carta son imposibles de aplicar si establece el veto, como seguramente luego explicará Cristina, y la creación de esas reformas desde el punto de vista interno es imposible. Este sistema, desde el punto de vista
permanecerá. Y al mismo tiempo, también desde mi punto de vista, hay una imposibilidad de crear un sistema paralelo en el cual no esté Estados Unidos, porque sería absurdo, porque el Estado principal del mundo, desde el punto de vista militar, no sería miembro, entonces ¿qué sería? Una alianza contra Estados Unidos. ¿Quién participaría ahí? Los de siempre, los BRICS, y quién, la Unión Europea, Nueva Zelanda, no, yo lo veo una quimera que aparte a lo mejor podría ir en contra de los intereses de supervivencia del propio modelo liberal de derechos humanos y de Estado de Derecho y democracia, porque estos estados que más allá, como si dijéramos, no creen en ninguno de estos principios y por eso sería peligroso. Gracias, Eduardo. Entramos entonces en algo que también se ha apuntado. ¿Se puede reformar la ONU, Cristina, para adaptarlo a un mundo multipolar más competitivo como es el actual? ¿O ya estamos hablando de una estructura obsoleta que refleja un equilibrio de poder que ya ha pasado a mejor vida y que no es por definición reformable? Primero, un añadido que no es enmienda. Evidentemente, creo que pensar en una estructura de Naciones Unidas, de una nueva organización sin los Estados Unidos, es poco menos que una tontería. O sea, estoy al 100% contigo. Eso no lo podemos pensar, porque tampoco podemos pensar, digo, este es nuestro tampoco podemos pensar en una organización mundial sin China o sin otras grandes cosas. No, eso no. Sobre la reforma de Naciones Unidas, que yo creo que es muy necesaria, pero va a ser no tan contundente como los más idealistas piensan, porque no se puede subyugar, nadie va a renunciar a los privilegios. Eso, ninguno de los 5 miembros del Consejo de Seguridad con asiento permanente va a renunciar a su asiento permanente y a su derecho de veto. Entonces, ¿por dónde van los tiros? Y yo siempre lo planteo como reforma de la ONU para, sobre todo, achicar agua, porque eso está, como decías antes, duplicado, perdido, endeudado hasta arriba, ¿no? Esa reforma que puede ser más inmediata y la menos a medio plazo, que es la de que ingresen nuevos miembros en el Consejo de Seguridad, nuevos miembros permanentes, y muy especialmente, como han defendido Guterres en Iniciativa 80, porque este verano pasado, el 25, se han cumplido los 80 años de la Carta de San Francisco. Entonces, ha habido unos trabajos prolíficos y tal, y finalmente, bueno, un discurso de Antonio Guterres o un paper en donde plantea cuál serían la reforma más inmediata y cuál sería la reforma a un poco más medio plazo. Y el eslogan de este ONU 80 es hacer más por menos. O sea, que va en la línea de estos casi como una tomadura de pelo. O sea, a lo mejor es Estados Unidos quien nos ha abierto los ojos y ya se ha ido de la Organización Mundial de la Salud, ya se ha ido del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y ya se ha ido de la UNESCO. Y además tiene una deuda importantísima con el presupuesto ordinario y con el de mantenimiento de la paz, porque como es el mayor aportador, pues en este momento también es el mayor deudor, ¿no? Entonces, las finanzas es una cuestión que hay que hacer algo. ¿Qué propone la propia ONU o su secretario general? De modo inmediato. Primero, aminorar el personal. Después, aminorar los mandatos, porque es que los mandatos de la ONU ya es una cosa que parece, perdón por la falta de respeto, Dios, ¿cómo va a tener tantos mandatos? Un organismo finito, es que no puede ser. Y luego las duplicidades a las que tú has hecho mención. Y a medio plazo se propone aumentar, se propone si se puede, claro,
porque no podemos prescindir de los grandes. Hay que conseguir que esto llegue a un punto de consenso, que entren nuevos miembros permanentes en el Consejo de Seguridad, muy especialmente al menos un representante del continente africano, porque es que vivimos una época muy distinta de cuando nacieron las Naciones Unidas, y además muchísimos de los conflictos que hubiera debido resolver el Consejo y que muchas veces no se han resuelto más que malamente y gracias a las intervenciones de la Asamblea General, pero desde luego no de una manera por artículo 7º o 6,5, lo que habría que hacer es, bueno, algunos otros de los BRIC, que solo está Rusia y que son zonas importantísimas y representantes de zonas muy importantes, y desde luego la insistencia en que tiene que haber una representación del continente africano, esa es clamorosa. Claro, la discusión empieza a si esos nuevos miembros permanentes ingresarían también con derecho de veto. Ese es el elefante en la sala, ¿no? Y luego, a medio plazo, la otra reforma importante, veo ya caras de que vamos a discutir de esto, porque claro, es que es muy problemático, es la de las finanzas. O sea, efectivamente, en el año 25, el 22% del presupuesto ordinario era de Estados Unidos. Pero es que el 26% del presupuesto de las operaciones para el mantenimiento de la paz era de Estados Unidos. Pero es que además el 20 o 21% era de China en el presupuesto ordinario. Y si vas, porque lo he estado cotilleando y lo tengo aquí en chuletas, pero no lo miro para no tardar, y si vas a cuáles son las deudas, pues más o menos en la escala es la misma. La principal deudora en este momento, a finales del 25, es Estados Unidos, el principal deudor, y el siguiente es China, y después Rusia, y en este momento, el año 25, solo había de los 193 miembros, 53 estaban al día con el pago de sus cuotas para los presupuestos. Sabemos que es una cuota que se hace por una llave de población, Producto Interior Bruto y deuda externa, o sea que es proporcional. ¿Qué se ha hecho? ¿De qué se vive? Pues de endeudarse, de ir a por reservas, etcétera, etcétera. Entonces, yo no soy, bueno, tengo un grado en economía, pero no soy economista ejerciente, no sé cómo se podrá hacer, quizá alguien entre vosotros podrá ayudar en este final, cómo podría hacerse, porque todo lo demás es voluntad política, esto también, pero además esto tendría que hacerse un sistema de participación más estable, por otro lado más modesto, porque si hemos aminorado en el eslogan de hacer más por menos, de verdad, pues las cuotas serían a lo mejor más razonables y podría subsistir. Pero yo insisto que además de eso tenemos, porque nunca ha estado reñida la política de las alianzas regionales y del multilateralismo y con el respeto a la organización mundial que pueda quedar después de esa hipotética reforma. Gracias, Cristina. ¿Qué parte, Eduardo, de la estrategia que tiene planteada Trump en relación con la ONU se refiere a las propias debilidades estructurales que habéis analizado que tiene la propia ONU, y qué parte forma su definición de una estrategia del MAGA, del Make America Great Again de Trump, en el sentido de posicionarse de una manera muy decisiva en el ámbito internacional. Bueno, yo creo que hay en eso bastante coherencia de la política de Trump. Está aplicando los principios por los que está reformando la administración norteamericana, pues ha reducido el presupuesto, ha eliminado agencias federales, está haciendo toda una reestructuración del Estado en Estados Unidos, y eso mismo lo está aplicando al sistema de Naciones Unidas. Como ya decía Cristina, la contribución de Estados Unidos es muy considerable. Claro, también hay que tener en cuenta que esa mayor contribución implicaba mayor influencia.
y tanto en la elección de los funcionarios como en las políticas. El hecho de que vayan a entrar otros financiadores, como podría ser el caso de China, también implicaría que quizá la propia esencia de las Naciones Unidas podría cambiar en algunos aspectos. La política exterior de Trump es una consecuencia, por tanto, de esa coherencia y ha sido muy claro, y ahí están los hechos. USA, que es la gran agencia de cooperación internacional norteamericana, pues ha reproducido proyectos, ha aportado presupuestos. Esto ha tenido un impacto en el terreno y ha sido muy criticado porque eso también conllevaba una pérdida, decían, de influencia en los procesos internos de muchísimos lugares, de muchísimos conflictos, porque claro que la agencia norteamericana tendría que retirarse, de hecho se ha retirado. Sin embargo, Trump lo ha defendido confiando más en esa nueva arma tan poderosa como es su política arancelaria. Y de hecho lo estaba consiguiendo para lo que él piensa que tienen que ser los intereses de Estados Unidos. Evidentemente confía en que esta política arancelaria tan drástica, tan contundente, consiga los objetivos de política exterior norteamericana en el mundo, tanto en América como en los otros continentes, y al mismo tiempo esa política arancelaria va a permitir también el acceso de las multinacionales norteamericanas. No podemos olvidar la mentalidad de Trump, que es un gran negociante, un gran hombre de negocios y con una mentalidad muy economicista y muy práctica. Así que yo no veo una sorpresa, no es que vea una ideología, no, yo lo veo una coherencia. Y bueno, me parece que era lo esperable, ¿no? No creo que hayan sorprendido a... Gracias, Eduardo. Un debilitamiento, Cristina, de Naciones Unidas, ¿qué impacto crees que puede tener en la gestión de crisis, como ocurre con las pandemias, el cambio climático, con los conflictos regionales? Bueno, yo te contesto, pero no puedo evitar decir que conozco muy de cerca el cierre, que ha sido un cierre del USA, ha producido 31.000 despidos. Yo desde luego no me lo esperaba, yo debo ser tonta, yo sí me esperaba un adelgazamiento, pero a mí me ha parecido un disparate. O sea, en marzo del 25 ya había indicios y tal, 31.000 despidos, y no me refiero a los despedidos y personas despedidas que, bueno, pues algo podrán hacer con sus vidas o con sus... Me refiero a las consecuencias, que son entre 8 organismos internacionales, 8 ONGs internacionales, de ámbito universal, y la Cruz Roja Internacional, 31.000 despidos. Eso supone muchas menos manos para vacunar. Esto parece como de colegio de monja. Muchas menos manos para vacunar, muchas menos escuelas, muchas sedes locales cerradas y desde luego la Fundación Gates, que no tengo por qué pensar que lo contea o que lo me revisa mal, ya ha cuantificado el aumento de muertes de niños menores de 5 años en lo que va de marzo a diciembre del 25, que estaba o debería de haber bajado hipotéticamente por aplicación de la dichosa Agenda 2030, pero lo que ha hecho es aumentar. Y además la mayoría de las fundaciones y de los think tanks dicen que, claro, que eso va a ser una razón geométrica, una progresión geométrica de razón positiva, porque muchas veces cuando se despiden especialistas y se cierran sedes, etcétera, aunque luego recuperáramos financieramente la capacidad, sería muy difícil de retractarnos del daño causado, ¿no? Entonces, yo sí creo que eso no debería de haberse hecho, y en eso soy muy crítica, de una manera tan brusca. Yo sé
es lo mismo que nos está pasando en Europa. ¡Ay, madre mía! Es que ahora no tenemos autonomía y no tenemos asegurada la defensa y tal. Bueno, pues también Estados Unidos puede decir, pero ¿qué se creía en la ayuda oficial al desarrollo? ¿Que la iba a mantener para siempre y tal? Entonces, yo sé que las consecuencias del cierre del mayor donante de ayuda al desarrollo del mundo, pero bestial en cifras macro, yo sé que tenía que tener, ya ha tenido y va a tener unas consecuencias drásticas para la humanidad, para las personas vulnerables y para las regiones del mundo menos favorecidas por el progreso. Y eso nos va a costar mucho recuperar. Gracias. Eduardo, ¿cómo tiene capacidad el derecho internacional de subsistir si las grandes potencias consideran que no es vinculante? Bueno, como decía Dagen, el derecho internacional no es más que la consecuencia del estado de las relaciones internacionales en cada momento de la historia. Y que a mí me parece que es una explicación muy adecuada de la evolución del derecho internacional en cada momento de la historia de la humanidad. Por tanto, la situación actual del derecho internacional, en el sentido de que parece que hubiera un cuestionamiento de principios básicos establecidos desde 1945, podría existir, pero sin embargo, cuando uno analiza la evolución de estos principios, como puede ser el principio de no uso de la fuerza armada, de garantía de la integridad territorial, de la soberanía, de intervención en asuntos internos, del pacta sunt servanda, o sea, el principio de buena fe, de cumplimiento de las obligaciones internacionales y el principio de autodeterminación de los pueblos coloniales. Parece que estos principios hubieran sido respetados desde 1945 de una forma generalizada y estricta. Y no ha sido así. Cuando hablamos del Tribunal Internacional de Justicia, ¿quiénes son los estados que han acudido a esta instancia? Pues no las grandes potencias, Estados Unidos o la Unión Soviética en su momento. Han sido los estados medianos con unas capacidades parecidas como forma de solventar sus problemas. Pero cuando estaba en juego el poder de una gran potencia mundial, este sistema no era el que se utilizaba, sino que tenía que haber un conflicto en tercer país o una negociación, en fin, en lo que ha dado lugar el sistema desde entonces. Por lo tanto, yo creo que el derecho internacional se adapta porque no podemos olvidar que las normas internacionales se basan en la aceptación generalizada de las mismas, no en que se cumplan de forma efectiva. Parece una contradicción, pero seguramente Cristina, bueno, que ya da sus consideraciones, pero el hecho de que se produzcan infracciones constantes de una norma no implica que ésta no exista o que sea inválida o que haya perdido vigencia, por lo menos en el ámbito internacional en el que nos movemos nosotros. La opinión juris que antes comentaba, que es muy importante en estas cuestiones, sigue siendo general, por mucho que haya un Estado en un momento determinado invada a otro, cometa violaciones de derechos humanos, en fin, que infrinja estos principios fundamentales. Así que yo creo que el derecho internacional no va a cambiar, porque desde el punto de vista de la conciencia internacional no se va a ver alterado. En la medida que este pensamiento común no cambiara. ¿Y cómo podría cambiar? Desde mi punto de vista, quizá por una influencia de otra cultura que llegara a nivel internacional. Este es el caso de la cultura china.
y tiene otra concepción del derecho internacional, de las normas internacionales, que no es la del mundo occidental y que es la que ha sido la dominante, ¿no?, hasta estos momentos. La cultura china cree en otras normas que se basan en la universalidad, pero no desde el punto de vista de los derechos humanos, del respeto de las... Es otra concepción y para mí eso sería el peligro a esta conciencia colectiva. Pero si vamos a tener que analizar el comportamiento de Trump como una amenaza a esa conciencia, yo no la vería, por mucho que se produzcan estos quebrantamientos tan flagrantes de ciertas cuestiones. La última pregunta la formulo a los dos. Quiero que echéis la mirada hacia atrás un momento y nos digáis a todos, en una perspectiva histórica, esta que estamos analizando ahora es la peor de las crisis que ha vivido Naciones Unidas, o hay otros momentos en la historia de Naciones Unidas comparables o igualmente graves como el actual. Si parece, empiezo por Cristina y cierre luego para invertir el orden. Vamos a ver, claro, es que, como dice Ortega, todos somos nosotros y nuestras circunstancias, y si no las salvas a ella, no te salvas a ti. Entonces, yo he estudiado todas las grandes crisis y las he explicado durante 40 años a 40 generaciones de alumnos. Y sin embargo, nunca he estado tan angustiada, porque nunca en mis muchos años de vida he tenido la sensación de que se tambalea el mundo debajo de mis pies. A mí sí me parece un peligro, en esto sí discrepo un poco de Eduardo, sí me parece un peligro que el presidente de los Estados Unidos tenga un mandato de una resolución del Consejo de Seguridad para coordinar una junta para la reconstrucción de Gaza y él se autodeclare presidente vitalicio. Él tendrá que dejar de ser presidente alguna vez, digo yo. Él, no el presidente de los Estados Unidos, él se declara presidente vitalicio de una organización que describe como planetaria. Bueno, hombre, un poco... Yo ya sé que todas estas cosas de Trump parece que ya vamos haciendo un curso de psicología, ¿no? Son bravatas y luego viene Paco con la rebaja, ¿no? Pero de momento, los 20 y poco que han ido con él, porque ha invitado a más de 60 y han acudido 25, 26, no sé. A mí, francamente, lo digo aquí en confianza, es lo mejor de cada casa lo que ha ido, ¿no? Perdón. Y miedo me da el cómo se desarrolle esa historia. Entonces, un poco de miedo. También es verdad por eso, de las circunstancias, y no las hago. Es que yo soy europea. Y entonces, como soy europea, he vivido con una tranquilidad durante 6 décadas de mi vida. Y ahora no la tengo. No la tengo. Yo tengo nietos. Yo no sé. No me parece que esto... Entonces, ¿por qué apuesto? Hombre, por supuesto, no podemos presidir Estados Unidos y además, por mucho que no nos satisfaga en algunas cuestiones este presidente de los Estados Unidos, es el presidente de los Estados Unidos, ha sido elegido presidente de los Estados Unidos, algún día dejará de ser presidente de los Estados Unidos y ya vamos a dejar de ponernos todos tan nerviosísimos. Pero lo que es verdad, lo que no va a volver atrás es que Europa tiene que buscar su propia defensa, que Europa tiene que buscar su propia autosuficiencia energética, alimentaria, y que tiene que hacer alianzas y que espabila que viene el oso. O sea, eso, por mucho que formen las Naciones Unidas y que en vez de Trump venga alguien que nos parezca algo más amable, eso no es reversible. Y creo que nos está dando una lección de pragmatismo, y vuelvo a lo que recordaba Carmi en Davos, que, parafraseando a De Gaulle, decía: los que no tenemos una gran potencia, tenemos que tener una gran política. Bueno, pues es que por ahí tenemos que ir. Claro. Bueno, yo sí que pienso que los que no tenemos una gran potencia deberíamos tenerla y luchar para tenerla. Espero que la Unión Europea, que siempre ha sobrevivido a las crisis
renovándose y transformándose una vez más, logre un nuevo consenso, por lo menos que sea en el núcleo de los 6 estados, para avanzar en el tema de la unidad defensiva y en la unidad política exterior. Pero sin duda es muy complicado cuando vemos las distintas políticas exteriores de los miembros de la Unión Europea. Comparemos la política de Alemania, la política francesa, la política española. Son como una especie como de supervivientes que se aferran a algo y son incapaces de enfrentarse a los grandes, ¿no? Ojalá que sea así, yo confío en ello. El mundo ha pasado por este tipo de crisis, las guerras napoleónicas, la guerra de los 30 años, ha habido luego nuevos conciertos internacionales y del paso de Trump por el mundo, por la vida, pues sobreviviremos y el mundo sobrevivirá. Precisamente porque el sistema de Naciones Unidas, creo yo, a pesar de sus mecanismos y su tan poco flexibles, como fue creado en una época muy crítica, que es el final de la Segunda Guerra Mundial, también contiene el germen de la solución, porque el hecho de que dentro de unos años, en vez de la Unión Soviética, esté China, permitirá su supervivencia frente a un Estados Unidos que habrá cambiado de presidente, pero siempre tendrá que defender los valores occidentales frente a ese otro mundo, el mundo oriental, y otra forma de visión de la realidad que en aquella época representaba la Unión Soviética y el mundo comunista, y que en el caso de China pues es otra civilización. Entonces, eso no implica que tengamos que ser actores pasivos, sino en la línea del primer ministro canadiense, buscar el cambio o la supervivencia, no solo por la vía de las normas, sino también, pienso yo, por la vía de la fuerza cuando fuese necesario. Entonces, pues ahí queda abierto el debate. Muchas gracias a los dos, realmente, por vuestra contención, que va a permitir, como yo quería, una posibilidad de debate y de coloquio, que invito a quien quiera hacer. Sí, adelante.